Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Cumple tus votos. Seguimos aprendiendo de los inicios del cristianismo, cómo fue que se expandió el cristianismo después de que Jesús ascendió a los cielos y bajó, descendió el Espíritu Santo en la fiesta judía del Pentecostés. Recordemos que se ha cumplido lo que dijo Jesús desde el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, que recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y es lo que hemos estado estudiando en estos ya meses sobre el libro de Hechos. Pero todo se hizo con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, no se vayan todavía, esperen a que venga el poder de lo alto. Lo primero es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ha sido el protagonista, el trabajador tras bambalinas en todo el inicio del cristianismo. Y ya vamos hasta un segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Que primero fue con Bernabé y ahora fue con Silas, ¿verdad? Y fue ahí, podemos ver en el mapa, que salieron de la iglesia de Antioquía, esta gran ciudad, que envió a Pablo, y ellos se fueron a Derbe, a Listra, a Iconio, Antioquía, de Pisidia, y llegaron, ¿verdad? Pablo quería seguir más hacia allá, pero el Espíritu le dijo que no, entonces se fue a Troas, llegaron a Filipos, luego a Berea y luego bajaron a Atenas. Y la semana pasada estábamos hablando de Corinto, ¿verdad? Que era la ciudad rival de Atenas, pero que tenía pues también espiritualmente era muy oscura, tenía mucho paganismo y muchas cosas pues no cristianas, ¿verdad? Pero aún ahí fue interesante, ¿verdad? Porque ahí se encontró Pablo a Aquila y a Priscila, y también tuvo una visión Pablo, y le pidió al Señor que se quedara ahí más tiempo porque tenía mucha gente ahí, y él se quedó ahí, se quedó 1 año y medio. Él ya se quería ir, pero el Señor le dijo, no, espérate, aquí hay mucha gente que necesita escuchar del Evangelio. Y esto sucedió como Dios le había dicho a Pablo, como la visión que le dijo. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Le dijo, no te calles, sigue hablando y no tengas miedo. Aunque te ataquen, no te van a hacer daño porque yo estoy contigo. Y lo cumplió, Dios lo cumplió, porque sí le quisieron hacer daño a Pablo. Y lo interesante que pasó en esta ciudad tan oscura de Corinto es que el gobierno le dio permiso al cristianismo. En cierta manera, ¿verdad? No así abiertamente, pero estaba el gobernador que se llamaba Galión, y entonces los que atacaron a Pablo eran los mismos judíos que no estaban de acuerdo con el cristianismo. Entonces se lo llevaron a Galión y dijeron, mira, este está aquí haciendo cosas que van en contra de nuestra ley. Y entonces fíjense lo que le dijo el gobernador: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Y entonces por eso yo creo Pablo estuvo ahí tranquilo, aunque hubo esa persecución, se aclaró de que él podía
hablar. Entonces tuvo esa libertad, por eso estuvo ahí un año y medio. Dios cumple su palabra cuando le dice, no temas, aunque te ataquen, no te van a hacer daño. Y ese es nuestro Dios, cumple su palabra, cumple sus promesas. Pero Corinto no fue la última ciudad que se visitó en el segundo viaje misionero de Pablo, sino que llegó hasta Éfeso. Y ahí es donde vamos a empezar la meditación de hoy, en el versículo 18 del capítulo 18. Dice así: Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Pablo sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? La misma estrategia. Llega a una ciudad, va a la sinagoga y comparte el evangelio ahí. Y aquí tuvo una bonita respuesta, pero él, no sé, la verdad, no nos dice el texto, pero no sé por qué no se quedó más tiempo ahí. Cuando lo estaban invitando a quedarse, él dijo que no, yo me tengo que ir, pero su estrategia aquí cambió. Bueno, no cambió porque también dejó a varios encargados, pero ahora dejó a este matrimonio a cargo, ¿verdad? Y lo que a mí me llama la atención es que se rapó la cabeza. ¿Qué fue eso? Y eso la mayoría coincide en que es un voto nazareo. El voto nazareo es el que a mí me llama la atención, porque sabemos que Pablo era judío y él, lo que vemos en sus cartas es que vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, pero él se sentía con esta libertad en Cristo de poder servir a Cristo por medio de la ley también, y hizo este voto, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me llama la atención es ese voto, que Pablo seguía practicando algunas cosas de la ley judía, pero yo creo que eran cosas que lo encaminaban a adorar más a Cristo. ¿Y qué es este voto nazareo? Todo está ahí, si usted quiere investigar, está en Números capítulo 6, todo esto del voto nazareo, pero lo que hacía es que el voto nazareo era para dedicar cosas a Dios, sea la vida de uno mismo, o un ganado o un terreno, uno se lo entregaba a Dios como un voto, y podría ser para siempre o podría ser por cierto tiempo. Y esto, cuando uno se dedicaba a Dios, se consagraba a Dios con este voto, se cortaba el pelo, y luego ese pelo que duraba el tiempo del voto se volvía a rapar, y eso se le daba a Dios como una ofrenda, se quemaba en el templo junto con las ofrendas correspondientes al voto nazareo, que eran los animales que se sacrificaban. Y otras cosas que están ahí en Números capítulo 6. Y también incluía la abstención de todo el fruto de la vid, vino, pasas, lo que sea, y no tocar a ninguna persona muerta. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que Pablo no tomó a la ligera ese voto tampoco. Sino que lo cumplió. Y yo creo que Pablo pues era conocía muy bien las escrituras, y yo creo que estaba pensando en este pasaje de Eclesiastés, que dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a
proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra, mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa, tiene pesadillas, y quien mucho habla, dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Pablo a mí me desafía con esto, porque me da un nuevo ejemplo. Y yo no sé ustedes, pero las grandes historias que hay requieren un compromiso, requieren un voto, requieren que se defienda el honor de alguna manera, con integridad, sea una promesa de amistad. ¿Cuántas películas de amistad no ha visto? O la fidelidad en el matrimonio, o salvar una vida, o un ejército. Ellos están comprometidos, ellos hicieron este voto y lo van a cumplir con todo su honor. Y por eso empieza la aventura, empieza el desafío. Y por eso, si uno no hace un voto, si uno no se compromete con nada, no va a pasar nada, no hay emoción, no hay aventura, no hay cambio, no hay avance. En cambio, cuando alguien se arriesga, pasan cosas, hay cambios. Y si se empeña la palabra, se ejercita el honor, se ejercita el sacrificio, se pone en acción lo que se predica. Pero todo esto se hace cuando se hace un voto, cuando nos comprometemos a algo, y se hace más interesante cuando le prometemos algo a Dios o le decimos algo a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. No, a Dios no le podemos dar gato por liebre. El gran sabio Salomón nos dice: si has hecho un voto, una promesa a Dios, es mejor que la cumplas y pronto, no vaya a ser que destruya todo el fruto de tu trabajo. Por eso hay que pensarla bien. A Dios no lo podemos engañar, pero también debemos de escuchar que Dios sí cumple sus promesas y su parte. Cuando se trata de Dios, vale la pena arriesgarse, porque Él siempre cumple su parte. Entonces, vale la pena hacer votos, comprometerse con Dios, consagrarse a Dios. Y no hablo de cualquier tipo de votos, de que, no, pues yo me voy a ir caminando de aquí a allí. Votos, eso no es una consagración al servicio del Señor. ¿De qué le va a servir al Señor que yo camine de aquí a allí? No va a servir de nada. Pero una consagración es pedirle al Señor: ¿en qué te puedo servir? Y aquí está mi vida. Aquí está este mes de mi vida, aquí está esta hora de mi vida para ti, para que tú hagas lo que tú quieras conmigo. Lo que tú me mandes, yo voy a hacer. Y yo creo que ese fue el tipo de voto que hizo Pablo. Él se consagró. No sé si se han dado cuenta, pero a Pablo le iba como en feria por predicar. Tenía que estar consagrado, no era cualquier cosa lo que estaba haciendo Pablo. Sabía el riesgo que tenía y por eso hace esta promesa: Dios, yo te voy a servir con todo lo que tengo, aquí está. Y luego cumple su voto: aquí está, yo te cumplí. Qué alegría haber sido para Pablo. Por eso, cuando llegó de regreso a Antioquía, antes de llegar a Antioquía fue a Jerusalén y terminó de hacer su voto allá. Me imagino la alegría que tuvo y cómo compartió las grandes maravillas que el Señor le mostró, porque él estuvo comprometido con Cristo a servirlo. Pero todo empezó por una consagración, por lo que yo hago por Dios. Por eso tenemos que hacer votos, tenemos que comprometernos. Si tú no has hecho ningún voto, ninguna promesa, pues yo te propongo algo arriesgado. Te propongo que entregues tu vida a Cristo.
haz un voto de obediencia a Cristo y verás cómo las cosas cambian, cómo empieza una nueva aventura, cómo empiezan las emociones fuertes, empiezan las grandes maravillas de Dios cuando uno se compromete con Dios. Cuando tú lo hagas tu Rey y tu Señor, es decir, que tú le dices, tú eres ahora el Señor de mi vida, tú vas a decirme cómo voy a vivir, y te arriesgas a darle la rienda de tu vida, es que cambian las cosas, es que empiezan a pasar grandes maravillas cuando uno cree en el Señor como su Salvador. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y obedece su palabra, que le pide que entre en su corazón, y verás cómo hay cambios. Y si tú ya hiciste este voto, si ya le dijiste a Jesús, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, entonces cumple tu voto. Obedece al Rey, síguelo, obedécelo, ve al siguiente paso. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo ahora? Que tú ya le dijiste, sí, tú vas a ser mi Rey, yo hago este voto, yo pongo mi vida a tus pies. Y ahora el Señor te pide algo. ¿Qué vas a hacer? Hay que cumplir tus votos al Señor. El bautismo, el obedecer su palabra, el integrarte a la iglesia, el servirle, el compartir la fe. No sé lo que el Señor te esté pidiendo, que tú ya te hayas comprometido con Él. Pero hay que aprender a cumplir nuestros votos, a adorar a Dios, a servir a Dios, a usar los dones y talentos que el Señor me dio. Él me dio estos dones y yo los pongo a los pies de Cristo. Yo me comprometo, yo hago el voto de que lo que el Señor me dio lo voy a usar para servirlo a Él. Los recursos que tengo, aquí están, Señor, esto es para ti. Cumple tus votos. Si yo digo, voy a permanecer en la vid verdadera, voy a permanecer en la vid verdadera, voy a leer las Escrituras, voy a orar, porque así yo sé que el Señor me va a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Por eso tenemos que reflexionar en qué significa seguir a Cristo. No es cualquier cosa. Por eso dijo Jesús, si usted quiere seguir a Jesús, si usted quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo, tiene que hacer sacrificios, tiene que consagrarse y tiene que seguir el camino de la cruz. El camino de la cruz es de servicio, de obediencia, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero, ¿qué pasa? A veces podríamos desviarnos del camino y nos olvidamos de nuestros votos. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer cuando nos desviamos del camino y nos olvidamos de los votos? Pues tenemos que retomar el camino. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, si yo voy para este lado, el arrepentimiento es regresar a este lado hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Si yo hice un voto y me estoy desviando, entonces me arrepiento y regreso al voto. Pero hay que cumplir nuestros votos, hay que mostrar temor de Dios, hay que mostrar sabiduría, es decir, saber vivir, y la mejor sabiduría es la que viene de Dios. Y Proverbios 1:7 dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Por eso tenemos que recordar nuestros votos y cumplirlos, tributar al Señor lo que el Señor se merece: nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestros recursos físicos, nuestros recursos emocionales, relacionales, todo lo que tenemos se lo ponemos al Rey. Le damos este voto de servicio, de obediencia, y ponemos nuestra fe en práctica. Tenemos que cumplir nuestros votos. A mí esta palabra me desafía, el ejemplo de Pablo me desafía a consagrar y a cumplir los votos que le he hecho al Señor, que Él es mi Señor, que yo le sirvo a Él. No vivo como yo quiera, vivo como Cristo quiere que viva. Y eso va a ser en mi familia, en mi iglesia,
en mi comunidad, en donde quiera que sea. Yo soy diferente porque yo me consagré a Cristo. Por medio del bautismo yo recuerdo que me identifiqué con Jesús. Yo morí en el agua y luego salí del agua. Eso significa que ahora estoy en vida nueva con Cristo Jesús, según Romanos 6. Ahora vivimos según la vida nueva de Jesucristo. Yo me comprometí con Jesús y Él se comprometió conmigo. Entonces, tenemos que recordar los votos, lo que significa seguir a Cristo y cumplirlo, cumplir nuestros votos, que no se nos olvide que ahí es donde van a cambiar las cosas, donde van a venir las verdaderas emociones, cuando nos arriesgamos a hacer votos y cumplirlos. Que el Señor nos ayude, porque el Señor honra a los que le honran. Y yo creo que cuando hacemos un voto y lo cumplimos, vamos a recibir la recompensa que el Señor nos va a dar y vamos a ver grandes maravillas. Por eso tenemos que vivir con honor y cumplir nuestros votos. Amén. Amén. Y bueno, yo los voy a desafiar a cantar este canto solo si se quiere comprometer. A veces cantamos y no nos damos cuenta del compromiso que adquirimos con Dios. Pero este canto es un canto clásico que dice que he decidido